Vamos a resolver otro sistema de ecuaciones lineales con el método de sustitución. 2x más 3y es igual a 4 y 3x más y es igual a 6. Recordemos que el primer paso es despejar alguna de las variables. Para ello, pues podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones y podemos despejar cualquiera de las variables. En este caso, miren que la y por aquí está sola, entonces sería el más sencillo de resolver. Entonces vamos a utilizar esa segunda ecuación. 3x más y es igual a 6. Entonces vamos a despejar y, es decir, vamos a resolver para y. El 6 ya está allá, este 3x está positivo, significa que está sumando. Vamos a pasarlo acá a restar y ya está. Eso no lo podemos resolver. Por lo tanto, el nuevo valor de y es 6 3x. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el segundo paso, ahora viene la sustitución, en el segundo paso vamos a sustituir esto en la otra ecuación. Nuestra otra ecuación es 2x más 3y es igual a 4. Donde haya una y, vamos a colocar el nuevo valor de y. Entonces, vamos por acá, 2x más 3 por, ahora tenemos y. Ahora recordemos que y está en términos de x por acá. 6 menos 3x. Esto es y. Aquí lo tenemos. Y continuamos con la ecuación que sería igual 4. Recuerden que en el segundo paso es muy importante que todo quede con una sola variable. ¿Lo ven? Aquí solo hay x. Entonces ahí nos damos cuenta que vamos bien. Ahora vamos a resolver esto. Tenemos 2x más, aquí debemos multiplicar, ¿sí? Cada vez que tengamos un número o lo que sea enfrente de un paréntesis, nosotros multiplicamos por todo lo que hay adentro. 3 por 6 son 18. Ahora miren que aquí hay un positivo y aquí hay uno negativo, significa que vamos a tener negativo por acá. 3 por 3 son 9 y ponemos la x y ahora 4. Ahora recordemos que estos son términos semejantes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la misma variable, la misma letra, con mismo exponente, x y x. ¿Okay? Entonces estos los podemos resolver. 2 menos 9 me va a dar menos 7 y no olvidamos la letra. Ahora vamos con los números. Tenemos el 4 que ya estaba por acá y tenemos el 18 que está sumando, lo vamos a pasar a restar. 4 menos 18 son menos 14. Y por último, entonces realizamos menos 14 dividido entre menos 7. Eso nos da 2. Y ya tenemos entonces el valor de x. Es muy importante recordar que la solución de un sistema de ecuaciones es siempre un punto, un par ordenado. Entonces por eso ya tenemos la mitad de nuestra respuesta. Ahora en el paso 3 vamos a sustituir este elemento que ya tenemos, la x, en cualquiera de las ecuaciones originales o incluso podemos utilizar la primera que pues ya la hicimos un poco más sencilla. Miren cómo funciona, pueden utilizar esta o incluso esta que es lo mismo, simplemente está reescrita. Entonces miren si utilizamos esta de por acá, y es igual a 6 menos 3x, sería 6 por acá menos 3, ya tenemos el valor de x, el valor de x es 2, entonces en vez de x pongo 2. 6 menos 3 por 2 son 6. Esto me daría 0 y ya tendríamos la otra parte de nuestra respuesta. Y es igual a 0. Recuerden que pueden utilizar cualquiera de las ecuaciones. No importa cuál usted utilice al poner 2 en vez de la x, en este caso, ¿verdad? Porque encontramos el valor de x, nos va a dar 0. ¿Okay? Lo pueden comprobar ustedes utilizando cualquiera de estas ecuaciones. Por último, simplemente ponemos la solución. ¿Okay? La solución de este sistema de ecuaciones lineales es 2,0 y ya estaría listo. Sigan practicando y nos vemos en la próxima lección. Chao.